Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Mi nombre es Paula Melgarejo Salgado y en esta tarde me acompañan mis compañeros, el José Mondragón Pedrero, le da risa porque ya le iba a decir consejero, y el maestro José Rivera. Formamos este grupo de entrevistadores y bueno, cada uno de nosotros les va a formular una pregunta, la misma pregunta para cada uno de ustedes en diferente orden. Nosotros les vamos a decir el orden en que la puedan ir respondiendo. Por favor, esta entrevista tiene una duración máxima de 20 minutos, por lo que les pido, por favor, sus respuestas sean concretas, se refieren particularmente a algún antecedente que ustedes tengan, alguna cosa que les haya pasado en su devenir profesional o laboral. Sí, vamos a hablar, las preguntas que les vamos a desarrollar son relacionadas con las competencias para asumir el cargo de vocal, como la integridad, la coordinación, la orientación a resultado y el apego a normas y procedimientos. Voy a comenzar con la primera pregunta y en primer lugar le voy a pedir que la conteste Jerónimo, posteriormente Berenice y finalmente Salvador. La pregunta que les voy a formular está relacionada a la competencia de orientación a resultados. Por favor, Jerónimo, mencione cuál fue su logro más importante en su última posición laboral. Fui colaborador, buenas tardes a todos. Fui colaborador directamente del IEM en el proceso pasado. Estuve como enlace administrativo y creo que cumplimos a cabalidad con todas las instrucciones de trabajo que nos formularon. La atención al personal de la Junta, el avituallamiento para la propia Junta, en términos generales, yo creo que fue eso efectivamente lo que pudimos hacer. Muchas gracias, Jerónimo. La misma pregunta, por favor, Berenice. Ok, en mi último trabajo fui coordinadora de proyecto en una asociación civil. Trabajamos en Jalisco. Creo que el logro más grande fue poder realizar el proyecto con resultados positivos, pese a algunas problemáticas que teníamos en comunidad. No hay transporte allá, entonces hay que conseguirlo, hay que enfrentarse a muchos obstáculos, pero al final logramos obtener resultados positivos en cuanto a la participación de las chicas que capacitamos, cómo se desenvolvieron al final del proyecto y que alcanzamos nuestras metas. Muchas gracias, Berenice. La misma pregunta, por favor, Salvador. Sí, buenas tardes, consejera. Buenas tardes. En el Censo de Población y Vivienda 2020, organizado por INEGI, yo me desempeñé como instructor estatal, formaba parte de la estructura de instructores estatales. Yo tuve un área de responsabilidad territorial comprendida por varios municipios. Además, yo coordiné y supervisé toda una estructura de instructores de zona, de instructores municipales, que fuimos los responsables de capacitar aproximadamente a más de 800 personas en esa circunscripción territorial, que fueron las responsables del levantamiento de la información del Censo de Población y Vivienda 2020. Además de realizar estas actividades de capacitación, de supervisión, de coordinación, también relativas a la capacitación, también tuvimos algunas otras actividades, o en mi caso, tuve otras responsabilidades. Por ejemplo, verificar que contáramos con el número suficiente de inmuebles para que se llevara a cabo esta capacitación, apoyar en la resolución de problemas que se presentaban dentro de la estructura, orientar en la resolución de algunos temas que a lo mejor no estaban completamente claros o eran poco claros. Y bueno, fue una estructura muy grande la que se capacitó en esta zona, en este territorio, y pues tuvimos resultados positivos, favorables. Se logró el objetivo, que fue capacitar
a toda esta gran estructura y afortunadamente en esta zona territorial tuvimos un buen levantamiento de la información, obviamente con sus algunas peculiaridades que se resolvieron, pero en términos generales tuvimos muy buenos resultados en el levantamiento de la información y bueno, esto gracias a toda la estructura de capacitación que tuve la oportunidad de coordinar. Gracias, consejera. Muchas gracias, Salvador. Ahora le cedo el uso de la palabra al maestro José Rivera, por favor. Gracias, consejera, con su permiso. Buenas tardes. Les voy a pedir de la manera más atenta que escuchen cuidadosamente la pregunta, que me contesten de manera muy concreta lo que les estoy preguntando, porque quiero hacerles una acotación de tiempo. Tenemos que terminar los 3 entrevistadores en tiempo y forma, entonces seamos prudentes con la respuesta. Y en primer lugar le pediré a Berenice que me conteste y posteriormente los demás con la misma pregunta. Describa cómo ha logrado en situaciones laborales anteriores ser neutral ante los intereses de grupos de personas. Estoy hablando de la competencia número 4, apego a normas y procedimientos. Pues justamente a veces es complicado porque se siente la presión. Digo, cuando hay intereses, la gente acostumbra a presionar, pero pues se logra pegándose a las normativas. Justamente, o sea, no podemos salirnos de ahí, no podemos desapegarnos de los protocolos, las normativas, de los procedimientos. Entonces, sí es a veces un poco difícil, pero siguiendo estos lineamientos creo que se logra mantenerse neutral. Gracias, Berenice. Ahora iría con Salvador, por favor. Sí, buenas tardes. Para responder a su pregunta, yo le comentaría que yo me he desempeñado como funcionario electoral dentro del Instituto Electoral del Estado de México y considero que el apego a las normas y el respeto a la legalidad es una de las actividades que nosotros debemos de llevar a cabo de manera puntual. Este es el respeto a la legalidad y a las normas nos permite, o me permitió en mi caso, llevar a cabo un proceso electoral que tuvo buenos resultados. Le comento una instancia durante la sesión de cómputo. Ustedes bien saben que se lleva a cabo el recuento de algunos paquetes electorales, se tienen que abrir. Estos ya se habían acordado durante la sesión extraordinaria. Sin embargo, durante la sesión de cómputo, algunos representantes de partido hicieron solicitudes sobre el recuento de nuevos paquetes electorales. Se analizaron estas solicitudes en el pleno del Consejo. Las que eran procedentes, efectivamente se llevó a cabo el recuento, pero algunas otras no eran procedentes, ya que no se apegaban a lo que marca las causales del recuento establecidas en el propio Código Electoral del Estado de México. En este caso, concretar, por favor? Concretar, sí, Salvador. en este caso se tuvo que negar algunas peticiones, pero fundamentados en la normatividad electoral. Gracias. Gracias. La misma pregunta sería ahora para Jerónimo. Con todo gusto, buenas tardes. Definitivamente la manera de actuar más neutral ante los intereses de otras personas, de otros ciudadanos, es actuar con apego a la normatividad y al procedimiento establecido. ¿Me puedes citar alguna normatividad para el caso? La equidad de género, por ejemplo. ¿Como normatividad? Sí. ¿Alguna otra? Se me escapa de momento, maestro. Con toda calma, tómenlo con calma, solo son preguntas. Si no recuerdan exactamente, no hay problema. Lo único que nos apremia es el tiempo. Sí, pero sería suficiente con eso. Muchas gracias, Jerónimo. A sus órdenes. Gracias. Le agradezco, consejera. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra al maestro José Mondragón. Buenas tardes, consejera, compañero titular de la Unidad Técnica para la Atención Personal Electoral.
electoral. Les comento que, derivado de lo establecido, las causas de excusa señaladas en el acuerdo IEMS-CEBOS 04-2022, yo estaría impedido, me tendría que excusar de realizar las preguntas y de evaluar, toda vez que tuve relación de trabajo directa con Jerónimo. Él fue enlace administrativo en el pasado proceso electoral, y por lo cual no podría yo participar en esta ronda. De acuerdo a lo establecido en las reglas que nos fueron circuladas, en los cuales dice que tener o haber, son causas de excusa, tener o haber tenido una relación laboral con alguno de los entrevistados en los últimos 5 años, y al final del párrafo se dice que en caso de presentarse alguno de estos casos, la persona que se excusa no podrá formular ninguna pregunta a las personas aspirantes de ese grupo y deberá sentar en la ficha de evaluación la palabra excusa en el apartado correspondiente a las observaciones. Perfecto, perfecto, maestro José Mondragón. Entonces, yo les formularé la tercera y última pregunta y muchas gracias por la precisión. Voy a comenzar ahora con Berenice, después continúo con Salvador y termino con Jerónimo. Berenice, respecto a la competencia de integridad, menciona una situación en donde tu integridad, o sea, tu conducta ética o la de algún miembro de tu equipo haya quedado en duda, y explícame brevemente cómo se resolvió. Pues en una ocasión se traspapeló fui capturista, igual en el instituto, y se traspapeló un recibo firmado por el presidente de casilla de la entrega de los materiales. Y pues estuvo en duda que yo haya resguardado adecuadamente los documentos. Resulta que estos documentos fueron tomados cuando yo terminé mi turno y lo retiraron de ahí. Se tuvo que volver a enviar al capacitador a recuperar el documento, pero pues al final no fue responsabilidad mía el que no haya estado donde se había dejado. Muy bien, y al final sí se recuperó el documento. Sí, al final se recuperó. Y tu integridad quedó a salvo. A salvo, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias, Berenice. Por favor, Salvador, la misma pregunta. Sí, perdón, ¿la pregunta va en el sentido de mi integridad o la de alguna otra persona? Sí, de que en alguna ocasión en donde tu integridad, es decir, tu conducta ética o la de algún miembro de tu equipo haya quedado en duda, y explícame brevemente cómo se resolvió. Bueno, le comento, en un proceso electoral igualmente en el que participé como vocal ejecutivo, una compañera, una CAE local, se acercó a mí como vocal ejecutivo y me comentó una situación. Ella había recibido, me comentó que había recibido unos comentarios de parte de otro compañero CAE local que le habían parecido inapropiados o en su caso hasta ofensivos. Entonces, bueno, yo escuché esta problemática, la valoré, inclusive me comuniqué a la unidad de género para pedir una orientación. Posteriormente hablé con el compañero para escuchar la versión de los hechos, explicarle igualmente la queja interpuesta por esta compañera y, bueno, le comenté que la compañera estaba en todo su derecho de interponer esta queja ante la unidad de género y que yo en su caso yo la acompañaría. Porque pues yo no podía permitir ese tipo de conductas dentro del equipo de colaboradores, en este caso de los CAES. El compañero días después presentó su renuncia. La compañera, bueno, yo le di seguimiento con la compañera de pues qué es lo que pensaba hacer. Ella me dijo que, pues, bueno, no consideraba que iba a proceder más adelante, sin embargo, sí me agradeció a mí y a los integrantes de la Junta, que la hayamos escuchado, que la hayamos acompañado, que le hayamos dado orientación. Ella se sintió pues, protegida y que estaba en un ambiente laboral donde se veía porque se respetaran sus derechos. Eso es lo que le puedo comentar acerca de esta situación. Muchas gracias, Salvador. La misma pregunta, por favor, Jerónimo. Con todo gusto, consejera. Estando en la Junta
correspondiente, se contrató a personal de 3 días, se le denominó. Alguno de los vocales, por intereses propios, hizo la convocatoria para amigos y vecinos en general. Sin embargo, hubo molestia con un número muy importante de ellos, porque yo me resistí a contratarlos en el sentido de que no contaban con su RFC. Me tacharon de prepotente y de que yo era el que estaba generando problemas en la Junta, porque con mi decisión no podía esa gente llegar a colaborar, y obviamente el vocal correspondiente me tildó de que yo era el que estaba actuando mal. Le indiqué lo que señalaba la norma en ese sentido, con lo que los documentos que debían de cubrir el personal para personal de 3 días, y se comunicaron obviamente a oficinas centrales y quedó saldada esta situación. Posteriormente platiqué con varias de estas personas y me dieron las gracias por no haberlos contratado, en el sentido de que así haber sido, obviamente no hubieran podido cobrar porque no tenían su RFC en regla, no tenían la documentación en regla, y quedó la situación saldada como debe de ser. Muchísimas gracias, Jerónimo. Pues por nuestra parte, esas son las 3 preguntas que teníamos para ustedes. Les agradecemos mucho sus respuestas y el interés que han mostrado en este proceso de selección, y les vamos a pedir que estén por favor atentos a la publicación en los plazos, en las fechas que establece la propia convocatoria, y les deseamos muchísimo éxito. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Que nos desconectemos. ¿Podría yo realizar una intervención? Adelante. Nada más que no se preocupen porque les falta una calificación, porque la calificación se obtiene del promedio de quienes califican. Entonces, para que no es acumulativa de las 3 personas, para que lo tengan, para que estén tranquilos en ese sentido. Sí, por eso yo les realicé la siguiente pregunta que por excusa no pudo realizar el maestro Mondragón. Es que tampoco Así es que ustedes tienen su calificación completa. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Señor Salvador,